Ya estamos. Venga, pues ejercicio 7.6. Esto cayó en la convocatoria ordinaria de junio de 2021 en Madrid en Mates de Ciencias, ¿vale? Y como veis es un ejercicio que tiene de todo. Piden estudiar continuidad, derivabilidad, monotonía y hacer una integral definida, ¿vale? Y además me mola mucho la integral definida porque es una integral definida que coge los dos trozos, ¿vale? Acabamos de hacer un ejercicio en el que la integral definida se centra en un trozo y entonces ha sido muy fácil. Pero esta es de menos no sé qué a más no sé cuántos. Y eso conlleva hacer la integral por los dos trozos. Y encima, en la integral que acabamos de hacer era e elevado a x la función. Que ya ves tú, la integral era directamente e elevado a x y ya está. Sin embargo, mirad esta que voy a tener que integrar ahí. Es x por e elevado a x. En esa integral hay que aplicar integral por partes, ¿vale? O sea, este es el hermano mayor del ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? Clavado, no me acuerdo ya el número que era, pero vaya, el hermano mayor. Muy bien. Pues nos dicen, estudia la continuidad y derivabilidad de esta función en x igual a 0. Mirad, aquí no os voy a soltar la chapa de que cuidado porque esto es una función continua y derivable y esto también y eso hay que escribirlo. No hace falta porque me dicen solo hacer el estudio en x igual a 0. Por lo tanto, solo voy a hacer el estudio en el x igual a 0, ¿vale? Con la continuidad por definición y la derivabilidad por definición. Entonces, repito por aquí, continuidad y derivabilidad de f de x igual a, la voy a copiar ahora, ¿vale? Para luego tenerla ya copiada, seno de x y x por e elevado a x. Esto es si x es menor que 0 y esto es si x es mayor o igual que 0. ¿Vale? Y repito, nos pide la continuidad y la derivabilidad solo en x igual a 0. ¿Vale? Repito, continuidad y derivabilidad de esa función en x igual a 0. Pues venga, nos vamos a la continuidad y ya sabéis, para que sea continua, tenemos que estudiar el valor de la función, límite por la izquierda y límite por la derecha, ¿vale? A ver, continuidad. Vale, lo voy a poner. Voy a decir que f de x será continua. A ver si lo digo bien. En x igual a 0. Si se cumple que f al sustituir un 0 es lo mismo que el límite para x tendiendo a el 0 por la izquierda igual al límite para x tendiendo a el 0 por la derecha. ¿Vale? Ya sabéis, hay que calcularse estos tres números y apañado. Pues venga, me voy al f cuando sustituyo un 0, ¿vale? Me voy al trozo donde se me deja sustituir un 0, que es ese, es x por e elevado a x, ¿vale? Es x por e elevado a x, repito, sustituyendo x igual a 0. Sustituyendo x igual a 0, ¿vale? Bueno, si sustituimos me sale un 0 por e elevado a 0, esto sale 0. Bien. Ahora me voy al límite por la izquierda. Límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de la función f de x. Esto es el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda del trozo donde pueda sustituir cosas como 0 menos, que son menores que 0. Es decir, del seno de x. Me voy a ese trozo de función, ¿vale? Ahora, como ya no voy a generar un denominador nulo, ya lo del límite lateral ya me da igual. Es simplemente un, chaval, sustitúyeme un 0 ahí, ¿vale? Esto sale el seno de 0, que es igual a 0. Y por último, me voy al límite para x tendiendo a 0 por la derecha de f de x, que esto es el límite para x tendiendo a 0 por la derecha del trozo donde se me dejan sustituir cosas mayores que 0, que es x por e elevado a x. Esto ya lo hemos vivido, esto es 0 por e elevado a 0, que es 0 por 1, que es 0. Por lo tanto, como los tres valores han dado lo mismo, espérate que se me ha ido ahí, ahí está. Repito, como los tres valores son iguales, la función es continua en x igual a 0. Repito, como se cumple eso, ahí estoy. Bueno, se cumple, ojo, y es un número real, eso es importante, ¿vale? O sea, no vale que de infinito, ¿vale? Repito, es un número real, en este caso ha sido 0, vale, pues la función es continua en x igual a 0, ¿vale? F de x, perdón, y eso además lo voy a poner bien gordo, porque es parte ya, o sea, es la respuesta ya final casi, ¿no? Repito, f de x es continua en x igual a 0. Y esto lo recuadramos bien. Ahí está, ¿vale?
Muy bien, vengo por aquí abajo y estudio la derivabilidad y me vais a permitir que la hagamos de las dos maneras, la buena y la mala, ¿vale? Aunque en muchos institutos os explican solo la mala. Vamos a ver, como es un ejercicio muy cortito, lo puedo hacer de las dos formas, ¿vale? A ver, derivabilidad. Bien, entonces, ojo, en ambos casos la frase empieza igual, que es que, lo diré, f de x será derivable en x igual a 0 si se cumple que la derivada por la izquierda del 0 es igual a la derivada por la derecha del 0. La diferencia entre el método bueno y el método malo, ya sabéis que, insisto, en selectividad el malo también es bueno, ¿vale? También os lo dejan usar. Pero la diferencia está en cómo definimos esto, las derivadas laterales, ¿vale? Por el método buenísimo, ¿vale? Las derivadas laterales se hacen por definición. Es decir, la f' en 0 menos se hace como el límite para x tendiendo a 0 menos de f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Ya está. Partido por x menos 0. O lo que es lo mismo. A ver, el límite para x tendiendo a 0 menos de... A ver, ¿quién es f de x? Pues es el trozo de f de x donde se me dejan sustituir cosas menores que 0. Me vengo por arriba y las cosas menores que 0 se sustituyen en el seno de x. Pues toma, pongo por aquí un seno de x. Repito, seno de x. Ahora, menos f de 0. F de 0 lo tengo que calculado. Vale, lo habíamos hecho antes. Es 0. Partido por x menos 0. Vale, hacemos este límite. Mirad qué fácil es. Límite para x tendiendo a 0 menos del seno de x partido por x. Por favor, no seáis bestias. Espero que nadie quiera hacer aquí, ¡hala, pues está hecho esto con esto! ¿Y qué me queda? ¿El seno de quién, pedazo de burro? No se hace así, ¿vale? Tenéis que entender que esa x está dentro de otra función y no es tan fácil como operar con la de abajo, ¿no? Entonces, a priori, da 0 entre 0. Vale, pero a ver, es un 0 entre 0 que sabemos saltarnos muy rápidamente. Mirad, repito, es verdad, a priori tú lo ves y sale 0 entre 0, pero para indeterminaciones de tipo 0 entre 0 te dejo solucionarlo de dos maneras. O bien me haces L'Hopital, que ya con eso has terminado, porque si haces L'Hopital, la derivada del seno es el coseno, y la derivada de x es 1. Ya está, en el coseno me sustituyes un 0 y te sale el coseno de 0, que es 1. Check. Pero a mí me gusta mucho más otra forma, que es la de los infinitesimos, ¿vale? Que es que resulta... Y ojo que esto es válido perfectamente. ¿Cuántas veces habréis oído en el instituto que el seno de un ángulo tiende al ángulo cuando el ángulo es pequeño? Esto se dice mogollón de veces, ¿verdad? Y es que resulta que efectivamente el seno de x tiende a valer lo mismo que la x si la x tiende a 0. Repito, si la x tiende a 0, el seno de x tiende a x, ¿vale? Ahí está. Vale, ¿esto qué quiere decir en cristiano? Pues que es justo la situación que tenemos, mirad. La x tiende a 0 y tengo el seno de x. ¿Lo veis? Insisto, la x tiende a 0, como dice la teoría. Vale, pues esto significa que me puedes sustituir en el límite, este límite que estamos haciendo para x tendiendo a 0 menos, el seno me lo puedes cambiar por lo de dentro directamente. Obviamente el denominador no lo toco, ahí lo tienes, ¿lo veis? Lo que vamos a hacer, repito, se llama aplicar infinitésimos y es básicamente que te he cambiado el seno de x, bueno, espérate, lo voy a hacer con la nube en el mismo color que la estamos haciendo ahí. Repito, te he cambiado el seno de x, lo he cambiado por x porque la x tiende a 0, ¿vale? Repito, porque la x tiende a 0. Esto, si cogéis una calculadora, es súper fácil de comprobar que es verdad. Te coges una calculadora en radianes, cuidado, y le pones un ángulo de 0,000000015 radianes y le calculas el seno. Te va a salir 0,0000015. Te va a salir casi clavado o 14,9 tal, pero te va a salir casi igual. Bueno, os recuerdo que cuando aplicas infinitesimos tiene que ser para que la simplificación posterior sea dividiendo o multiplicando y es justo lo que ha pasado. La x se me va con la x y me queda un límite de un 1. Repito, me queda el límite para x tendiendo a 0 menos de un 1, que esto sale 1, ¿vale? Si preferís hacerlo por L'Hopital, adelante. O sea, lo que os veáis más cómodas, de verdad. Me da absolutamente igual. El caso es que la derivada lateral ha dado 1. Y no ha sido un drama el cálculo, ¿vale? Muy bien, me voy al límite por la derecha. Perdón, la derivada por la derecha. La f' en 0 más. Esto es el límite para x tendiendo a 0 más de f de x menos f de 0 partido por x menos 0. No cambia casi nada respecto al de antes. Repito, es el límite para x tendiendo a 0 más
Lo único que cambia es el trozo al que te vas a sustituir. Ahora tengo un 0 más, que son cosas mayores que 0. Mayores que 0. Ahí tengo la función x por e elevado a x, ¿vale? Repito, la función es, ¿vale?, x por e elevado a x menos f de 0, que ya hemos discutido antes que era 0, partido por x menos 0. Vale, es un límite todavía más fácil que el de antes. Mirad, límite para x tendiendo a 0 más de x por e elevado a x partido por x. No me hace falta en este caso aplicar infinitésimos ni leches porque directamente la x se va con la x, ¿lo veis? Y me queda el límite para x tendiendo a 0 más de e elevado a x, esto es e elevado a 0, que es 1. Y como la función ha dado lo mismo, su derivada, mejor dicho, ha dado lo mismo los dos laterales, pues decimos que es derivable en el x igual a 1. Ya está. Repito, como f' de... perdón, el 0 por la izquierda es lo mismo que f' en el 0 por la derecha, ha dado 1, por cierto, importante, que es un número real, de nuevo. Esto es importante, nunca se suele incluir ahí, pero es importantísimo. Porque claro, que te diera la derivada por la izquierda infinito y por la derecha también, o sea, es cabrón, eso no me puedes decir que es derivable, si da infinito la derivada, ¿vale? O sea, tienen que ser iguales las derivadas y un número real, no puede dar infinito, ¿vale? Pues bien, como ha pasado, entonces f de x es derivable en x igual a 0. Eso es, ¿vale? Bueno, y aquí es donde lo he dicho. Yo voy a cambiar el boli de color porque lo que voy a escribir no me gusta nada. Uy, qué mierda. Pero bueno, es verdad que se os permite en selectividad. Y es que esto lo podíais haber hecho por otro camino alternativo, ¿vale? El camino alternativo es calcularse primero la función derivada. Vale, es decir, mire señor, yo tengo una función f de x que era el seno de x, creo, si x es menor que 0, ¿verdad? Y x por e elevado a x, si x es mayor o igual que 0. Corregidme si esto está mal, creo que era así exactamente, ¿no? A ver un momento, que no me lo haya cagado. Efectivamente, mayor o igual. Vale, bien. Muy bien, entonces, vengo aquí y digo, pues la derivada primera será entonces derivar la función a trozos. De momento no es mentira. O sea, es derivar el trozo de arriba y el trozo de abajo. La derivada del seno, joder, es el coseno. Vale, y la derivada de x por e elevado a x, vaya por Dios, esa es más petardo, permitidme que la haga aquí aparte un segundo, porque es la derivada de un producto, ¿vale? Repito, la derivada con respecto a x de x por e elevado a x es derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, e elevado a x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que es e elevado a x, ¿vale? Muy bien, esto si lo recolocamos nos queda un 1 más x, que multiplica a e elevado a x, ¿vale? Y esto lo voy a sustituir por arriba. Un momento. Ahí. Repito, eso lo sustituyo aquí como un 1 más x por e elevado a x. Y ahora, donde para mi gusto cometen el error siempre cuando se os hace esto, es cuando escriben los intervalos, ¿vale? Que es que dicen x menor que 0, hasta ahí bien, pero aquí cogen y dicen x mayor o igual que 0. Y ahí es donde están cometiendo un grave error porque están ya asumiendo que la función es derivable. Porque están asumiendo que la derivada en el 0 vale lo que diga este señor. Hombre, y esto hay que comprobarlo. Bueno, esto no es así de trivial, esto es algo que hay que comprobar. Entonces, salvo eso, en el resto puedo estar más o menos de acuerdo en lo que se está haciendo, ¿vale? Y entonces, cuando se hace esta definición de derivada, ahora lo que hacen es calcular la derivada lateral como el límite... como límites laterales de la función derivada, es decir, esa f' en 0 menos la calculan como el límite para x tendiendo a 0 menos de la función f' de x. O lo que es lo mismo, el límite para x tendiendo a 0 menos de el trozo donde puedo sustituir cosas negativas, que es un coseno de x. Y esto sale el coseno de 0, que es 1. Vale. Y ahora, la otra derivada lateral... Repito, la otra derivada lateral, la derivada por la derecha, esto es la f' en 0 más, que es el límite para x tendiendo a 0 más de f' de x. Vale, y esto lo ponen como el límite para x tendiendo a... perdón, lo ponen, me he adelantado, me he retrasado, decía, la derivada lateral la ponen como límite lateral de la función derivada, ¿vale? Y esto es irse arriba a donde puedo sustituir cosas mayores que 0, es decir...
a ver si pongo por aquí el 0 más, la función es la 1 más x por e elevado a x. Vale, pues venga, sustituyo el 0 y nos sale 1 más 0 por e elevado a 0. Esto es 1 por 1, que es 1. Y efectivamente, como las derivadas laterales coinciden, entonces la función es derivable, ¿vale? Aquí ya voy a poner puntos suspensivos porque hemos llegado al mismo resultado. Entonces, ¿veis? En selectividad llegamos al mismo resultado por los dos caminos. Por lo tanto, adelante. Os doy carta blanca para hacerlo por un camino o por otro, ¿vale? Pero os digo yo que en la universidad, esto que acabo de hacer, como decía la monja de mi cole, es pena de muerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás asumiendo que esto es verdad siempre y que si se cumple que este límite es igual a este, eso ya conlleva la derivabilidad, y si no se cumple, conlleva la no derivabilidad. Y ahí estás cometiendo un pequeño error, ¿vale? Pero he dicho en selectividad, me callo. Bueno, dicho sea de paso, ya que estoy, un segundo, mirad. Sí que os podría decir, no sé si me va a hacer falta, pero sí que os puedo decir una cosa, que es que como aquí acabas de hallar que la función es derivable en el x igual a 0, eso ya conlleva que te puedes venir arriba. ¿Os acordáis de que yo he dejado esto en stand-by? ¿Os acordáis? He dicho, no incluyas todavía el 0, que no seas bestia, que no sabes si en el 0 es derivable o no. Vale, me acaba de salir sí derivable. Vale, entonces mirad lo que pasa. Ahora sí que te incluyo el 0. Vale, y ahora ya sí que concluyo que la función derivada es esa. Ahora, ¿vale? Ahora ya sí que te puedo decir, por si me hace falta, que creo que sí, porque me piden crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? La función derivada de la f es esta, f'. Efectivamente, claro que sí. Un momento. Por aquí. Y repito, esto lo he podido afirmar por la derivabilidad que acabo de estudiar, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, yo lo haría por el camino de arriba porque es el más clásico en matemáticas, ¿vale? Independientemente de que en bachillerato se os suele forzar a hacer el de abajo muchas veces. Venga, pues apartado 1 terminado, ¿no? Apartado A, listo. Venga, ahora nos dicen, estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f restringida al intervalo menos pi2. Demuestre que existe un punto x sub 0 perteneciente al 0, 1, de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Vamos a ver, eso es un apartado completamente diferente. Me voy a hacer un B1 y un B2, ¿vale? Donde voy a solucionar las dos cosas. Esto no sé si lo estáis viendo, se llama teorema de Darboux, lo que voy a aplicar ahí. No sé cómo quedará el teorema de Darboux. Vamos a ver. Me voy primero a lo de f restringida a menos pi2. Una cosa. Yo antes tenía una función que en el 0 se separaba en dos trozos, ¿verdad? Pero era infinita la función. O sea, yo tenía una función... Un momento. Ahí estoy. Tenía una función que venía desde menos infinito hasta más infinito, pero ahora nos la están restringiendo, ¿vale? Esa función restringida le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Normalmente cuando restringes una función le pones un gorrillo ahí arriba, f gorro, ¿vale? O como queréis llamarlo, me da igual. Estamos en bachillerato, la podéis seguir llamando f si me apuras, pero normalmente cuando restringes le pones ese símbolo, ¿vale? Muy bien, f de x igual a ver, ¿cómo se te queda restringida? Pues a ver, ahora ya no es desde menos infinito hasta más infinito, es desde menos pi hasta 0 y desde 0 hasta 2, ¿verdad? Pues eso es lo único que os pido, que os deis cuenta de que seguimos teniendo un seno de x y un xe elevado a x, pero lo que ha cambiado un poco es de dónde a dónde, ¿vale? Esto es, si x pertenece al intervalo menos infinito hasta el 0, y esto es, espérate, en vez de ponerlo con pertenece a, lo voy a poner mejor, perdóname, lo voy a poner en forma de inecuación, es decir, os voy a poner menos pi menor que x menor que 0. Y ahora, desde el 0 menor o igual que x menor que 2. ¿Vale? Lo único que acabo de hacer es añadir los límites que me dicen que tenemos que ir desde menos pi, ¿lo veis? Hasta el 2. Y además sin incluir, por eso aquí he puesto, ¿lo veis? Mirad, por eso aquí os he puesto el símbolo sin incluir y aquí también os he puesto el símbolo sin incluir, ¿vale? Porque no están incluidos esos laterales, ¿vale? Pues esta es la función sobre la que vamos a trabajar ahora. Pues venga, me la quedo, un momentín por aquí, repito, me la quedo y la bajo por abajo, ¿vale? Por cierto, me piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función. Vale, vámonos para abajo a hacer eso. Por aquí, apartado B.
Vale, lo de intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿cómo se llama en matemáticas? Monotonía, ¿vale? Repito, eso se llama monotonía de la función f gorro de x, ¿vale? Que es esa que hemos restringido por la derecha. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Os recuerdo. Sitios donde puede cambiar la monotonía de una función, ¿vale? Primero, donde no sea continua o no sea derivable, ¿vale? ¿Por qué? Porque donde una función no es continua puede pasar esto, que pasa de ser creciente a decreciente, ¿vale? Luego, donde no es derivable puede pasar esto, que pasa de ser creciente a decreciente. Vale, más cosas. Donde se separan los trozos de una función. Porque cuando tú tienes una función a trozos, mirad, podría pasar... a ver... Dejadme que piense ahí... Sí, vamos a irnos a donde se separan los trozos, efectivamente. Porque puede pasar que tú tengas un trozo por ahí y justo tengas un cambio de monotonía, ¿vale? Repito, al estar definida de formas diferentes por un lado que por el otro, puedes tener un cambio de monotonía, porque la función es que cambia de forma directamente, ¿vale? Entonces vamos a poner también donde se separan los trozos. Y los posibles puntos críticos, claro. Los puntos donde la derivada se anula. Vive Dios, en un punto donde la derivada se anula, la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Bueno, podría no pasar, pero pasa muchas veces, ¿no? Entonces, básicamente me tengo que hacer esa lista de puntos donde podría cambiar la monotonía y estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos en los que queda dividida la recta, ¿vale? Entonces, repito por aquí, puntos... Espérate que tengo el zoom gigante. Vale, donde puede cambiar la monotonía. Fijaos que no nos piden máximos y mínimos, ¿eh? Que una cosa tiene que ver con la otra, pero no es exactamente lo mismo. Vale, entonces, lo primero. Os recuerdo que la función es continua y derivable en todo su dominio. No voy a decir en todo R, que no se me escape decir en todo R nunca ya, ¿eh? Joder, que no soy capaz de hacer un cuadrado, de verdad, ¿eh? Ahí lo tengo. Muy bien, mira, así se va a quedar ya, pesadito. A ver, decía, esta función no tiene ninguna discontinuidad, ningún punto de no derivabilidad. Los dos trozos son continuos y derivables porque sí, y además en el punto x igual a 0 ya hemos estudiado la continuidad de la derivabilidad y me ha salido que sí, es continuo y derivable, ¿vale? O sea que, repito, no hay puntos. Ni de discontinuidad, ¿vale? De discontinuidad. Ni donde no exista la derivada primera, ¿vale? La f' de x. Bien, si los hubiera, pasarían a ser parte de la lista de puntos donde puede cambiar la monotonía, pero no existe, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ahora, lo siguiente. Me voy por aquí. Voy a decir que la función está definida a trozos diferentes a la izquierda y a la derecha del 0. Entonces, el 0 ya lo voy a estudiar como punto importante, ¿vale? Repito, la función está definida. Vamos a ver. Con dos trozos diferentes a la izquierda y derecha del 0. Luego incluso podremos discutir esto un poquillo, ¿eh? Porque en realidad esto que estoy haciendo aquí, si lo pensabas bien, te lo podías ahorrar, pero luego vemos por qué. Repito, con trozos diferentes a la izquierda y derecha de x igual a 0. Por lo tanto, ya te digo yo, me voy a marcar esto como un posible punto donde podría cambiar la monotonía, porque el dibujo es distinto a un lado que al otro, ¿vale? Bueno, luego, como digo, discutimos si ese punto de verdad era estudiable o no hacía falta. A ver, siguiente, los puntos donde la derivada se anula, ¿vale? Repito, puntos donde la derivada se anula. Donde f' de x es igual a 0, ¿vale? Y claro, aquí tenemos un problemilla. Y es que, claro, de esta función su derivada son dos cosas distintas, ¿verdad? Bueno, pues lo primero de todo, me voy a escribir por aquí la derivada, ¿vale? La f gorro prima. Por cierto, se me ha olvidado ponerle el gorro aquí. Ahí está. Se me ha olvidado también esperar aquí, ¿vale? Estoy hablando de esta f nueva. Vale, pues la f gorro prima de x será igual a la derivada del seno, ya lo hemos dicho antes, que es el coseno,
y la otra derivada que salía 1 más x, ¿verdad? Por e elevado a x. Repito, el 1 más x por e elevado a x. Ahí está. Esto es, fijaos, como ya sabemos que la función es derivable, mantengo los intervalos. Esto es desde menos pi menor que x menor que 0 y 0 menor o igual que x menor que 2. Ahí tengo la función derivada. Fenomenal. Vale. Bueno, entonces, tenemos que igualarla a 0. Entonces, me voy al trozo de la izquierda, ¿vale? Repito, me voy al intervalo entre menos pi y 0. Repito, en x perteneciente, bueno, si queréis lo pongo exactamente igual que lo he escrito arriba para que no os liéis, ¿vale? En menos pi menor que x menor que 0. Vale, en ese intervalo la f gorro prima de x es igual a coseno de x. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es coger esa función, coseno de x, e igualarlo a 0. Y claro, aquí tenemos que pensar y decir, madre mía, vamos a ver, por Dios. La función coseno se anula en muchos sitios. No sé si os acordáis de ella. Mirad un segundo, hacemos un dibujo rapidísimo de la función coseno, ¿vale? Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Claro, es que hay que saber ciertas funciones, ¿no? Y la función coseno es una de ellas. Bueno, pues me hago por aquí, lo dicho, un dibujo rapidísimo. Vale, soy un desgraciado porque hay que darle más visibilidad a los valores negativos, porque estamos por ahí por la izquierda. Repito, estoy representando por aquí x. Venga, voy a hacer un dibujo muy guarrillo rápido, ¿vale? La función coseno, ya sabéis, es una onda que se mueve entre menos 1 y 1, entre alturas menos 1 y 1. Vale, a ver, por aquí. Repito, esto es la altura 1, altura menos 1. ¿Bien? Y en concreto la función coseno es la que empieza en amplitud máxima, es decir, tiene esta pinta. Vamos a intentar hacerla más o menos anchorra, ¿vale? Para que pueda darle yo detalle a lo que voy a explicar. Vale, y por aquí lo mismo, tiro por allá y para allá. Por supuesto, esta función lo diré, es periódica, se repite infinitas veces, ¿no? Pero he dibujado un trocillo nada más. ¿Qué trozo he dibujado? Pues mirad, os he dibujado justo un trozo que tiene ya acotaciones suficientes como para que no necesitar más dibujo, ya veréis. Porque es que os recuerdo que estoy solo entre menos pi y 0 haciendo esta representación. Entonces, me interesa que sepamos qué alturas va cogiendo la función coseno en ciertos ángulos famosos, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de cuánto vale el coseno de 90 grados? El coseno de 90 grados es 0, ¿vale? Eso es pi medios. Repito, mirad, esto es pi medios. En pi medios el coseno vale 0, ¿vale? Luego en el 0 el coseno vale 1, ¿verdad? Si avanzo un poco, en el ángulo pi el coseno vale menos 1, pi son 180 grados. Vale, me voy para la izquierda, la función es simétrica, par. Esto es el menos pi medios, repito, esto es el menos pi medios. Vale, repito, es simétrica par, es decir, esto es el menos pi. ¿Vale? Entonces, podría seguir incluso diciéndote que este punto en el que se vuelve a anular el coseno es el menos 3 pi medios, pero es que no me hace falta ya, esto veis, es otro ataque de profesor otra vez, como os estaba diciendo antes, no me hace falta este dato, ¿vale? Es un dato en el que queda muy guay escribirlo, pero en este ejercicio da igual. ¿Por qué digo que da igual? Porque, vamos a ver, me estoy moviendo en un intervalo del que ya me he pasado. Quiero decir, yo solo quiero saber cuándo se anula esa función coseno entre menos pi y 0. Repito, ¿cuándo se anula esa función coseno desde x igual a menos pi hasta x igual a 0? ¿Cuándo se anula? Joder, en el menos pi medios, nada más. ¿Lo veis? No tiene sentido que me cuentes tu vida y me digas, no, que es que la función coseno se anula en el x igual a pi medios. Pero, ¿qué más me da? No estoy en ese intervalo. ¿Lo veis? Entre menos pi y 0 solo se anula en un sitio, que es en x igual a menos 90 grados, menos pi medios radianes. Pues toma. Ahí lo ponemos. Por cierto, por eso os han hecho esta restricción, para que no la liéis parda. Si estuviéramos en las carreras en las que yo me muevo, ¿no? En teleco-biomédica, aquí no habría habido restricción. Te habrían dicho, háblame de los máximos, mínimos, en toda la recta real. Entonces tendríamos que definir con palabras que esta función se anula en tropecientos sitios. Y habría que definir exactamente dónde y si tienes máximo, mínimo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, estamos en bachillerato, menos mal. Y solo tengo que decir que x igual a menos pi medios. Repito, x igual a menos pi medios, ¿vale?
Os recuerdo, no estamos hallando un máximo, un mínimo ni leches de esas. Solo estoy hallando puntos candidatos, a ver, a que haya cambios de monotonía, ¿vale? Entonces, no me hace falta comprobar si en este punto donde la derivada se ha anulado hay un máximo o hay un mínimo. No me hace falta comprobarlo. Solo quiero saber en qué punto la derivada se anula, porque es un posible candidato a cambio de monotonía. Fin, ¿vale? Bueno, pues ahora me voy al otro trozo. Vamos allá. Me voy al trozo entre 0 y 2. 0 menor o igual que x, menor que 2. Y os recuerdo que en ese trozo la derivada f' gorro de x se define como 1 más x por e elevado a x. ¿Vale? Y esto lo tengo que igualar a 0. Bueno, pues mal asunto igualar esto a 0, yo creo. Mirad. Repito, esto lo tengo que igualar a 0. Bueno, pues ya te digo yo que no. ¿Por qué? A priori tirarías de piloto automático y sí que dirías, a ver, esto no puede ser 0, es imposible. No puede ser 0 porque es una exponencial, e elevado a x nunca se anula. Nunca, nunca. En vez de tacharlo voy a hacer una cosa, te lo voy a poner así. Esto es, espera, lo voy a poner por arriba mejor, ahora veréis por qué. Mierda. Lo voy a poner por arriba. Repito, esto nunca se anula, me lo tengo que saber, ¿vale? Y claro, a priori diría, bueno, pero espérate, no corras, que cabrón, que esto sí se puede anular, ¿no? Porque es poner un 1 más x igual a 0 y de aquí te sale que x es igual a menos 1, ¿no? Ya, mamarracho. X igual a menos 1, ¿a ti te parece que es un valor que está dentro de este intervalo? ¿Entre 0 y 2? No. Igual que me ha dado igual que el coseno de antes se anulara ahí o se anulara en otro sitio, solo me he centrado en este. Ahora te digo parecido, te digo, vale, muy bien, un pin para ti. Esta función se anularía en el x igual a menos 1, es verdad. Pero es que x igual a menos 1 no pertenece al intervalo de definición de ese trozo. Por lo tanto, está fuera, no me digas que se anula ahí. Es que ahí la función está definida de otra manera, ¿vale? Así que por aquí no encuentro puntos, simplemente. Lo único que tengo que hacer es decir que es diferente de 0 por ahí. ¿Bien? Bueno, pues ya tengo recuadrados los puntos donde puede cambiar la monotonía, en x igual a 0 y en x igual a menos pi medios. Pues ahora ya simplemente me voy a la típica recta real, ¿vale? Divido la recta real, mirad, repito, típica recta real, que llega hasta el más... Perdón, la recta llega hasta el más infinito, es verdad. Pero cuidado porque mi intervalo en el que tengo que hacer el estudio solo va desde menos pi hasta 2, ¿verdad? Exactamente. Solo va desde menos pi, que es menos 3,14, ¿verdad? Hasta el 2. Solo tengo que hacer el estudio ahí, nada más. Vale, obviamente entre medias está el 0. Lo pongo así como referencia, ¿vale? Muy bien, pues vamos a marcar en esta recta real los hipotéticos puntos donde podía cambiar la monotonía. Los acabo de hallar. Esos puntos son precisamente x igual a 0 y x igual a menos pi medios. Repito, y x igual a menos pi medios. Menos pi medios. ¿Lo veis? Vale, pues solo os pido que hallemos el signo de la derivada en los diferentes intervalos en los que ha quedado dividida la recta, ¿vale? Entonces, necesito que digamos, mirad, un segundo por aquí, que digamos cuánto vale la f' de x, repito, la f' de x, segundo que ha salido, ahí está, bueno, es la f gorro, perdón, a ver, no me he olvidado el gorro en más sitios, ¿no? Vale, la f gorro prima de x en este primer intervalo. De momento lo voy a pintar en azul, cuando ya sepa si es creciente o decreciente, lo cambio a verde o rojo, ¿vale? Ese primer intervalo, ¿cuánto vale la derivada? Y claro, aquí podréis decir, madre mía, la que tengo que liar. Porque en teoría yo, si lo hago mecánico, tendría que decir, venga, cojo un punto intermedio cualquiera. Pero claro, entre menos pi y menos pi medios, ¿qué cojones cojo? ¿No? Entonces, bueno, técnicamente nos tendríamos que hacer la cuenta, pensar un ángulo intermedio y liar la parda. Mira, déjate de leches un segundo. Si hemos hecho un dibujo maravilloso. Tenemos ahí el dibujo de la función coseno de x, que os recuerdo que era la f' gorro de x entre menos pi y 0, ¿no? Vale, pues mirad el dibujo un segundo, miradla que fácil. Mirad el dibujo, y decidme, ¿ese dibujo es positivo o es negativo cuando me estoy moviendo entre menos pi medios y menos pi? Es negativa, ¿verdad? Repito, tenemos una f gorro prima de x negativa en ese intervalo, ¿no? Insisto, entre menos pi y menos pi medios, esa función es negativa. La derivada es negativa, ¿vale? Pues no me hace falta sustituir ningún valor. Vengo por aquí y digo, esa función es negativa. Si es negativa, ya sabéis que eso conlleva que la función es decreciente, ¿vale?
Entonces vamos a pintarla en rojo. Repito, la función es decreciente, pinto ese intervalo en rojo. Fenomenal. Espérate que incluso la flecha también. Estoy fatal, ¿eh? Ahí está. Vale, ahora me voy al intervalo entre menos pi medios y 0. ¿Bien? Y otra vez os digo lo mismo. Podríais poneros a hacer lo típico de intentar sustituir un valor. Un momento, me llevo esto para acá. Vale. Podéis hacer eso, pero es que si lo pensáis bien, de nuevo, la f' gorro de x en este intervalo es que la tengo dibujada. Mirad un momento. La f' gorro, por cierto, perdón, entre menos pi medios y 0, seguimos estando en el intervalo en el que la derivada está formada por un coseno, ¿vale? Es decir, sigue siendo válido este dibujo. Vale, mirad el dibujo un segundo y decirme si la derivada es positiva o negativa entre, lo voy a remarcar, entre menos pi medios y 0. Joder, más positiva que la madre que la parió, ¿no? ¿Lo veis? Ahí tengo una primera derivada positiva. Es una función que está por encima del eje de abscisas. Es positivo, son positivos todos esos valores. Vale, pues me vuelvo para abajo y digo, mira, sin tener que sustituir ningún valor numérico concreto, no me hace falta porque yo me sé ese dibujo muy bien. Esa función derivada es positiva. Es decir, que en ese trozo la función es creciente. Recuerdo que me han pedido intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Pues así lo estoy contestando. En ese intervalo la función es creciente, ¿vale? Y ahora, vamos a ver, un segundo por aquí. Y este trozo lo voy a pegar más aquí. Vale, me voy al intervalo ya entre 0 y 2, es el último, ¿vale? Muy bien, y ahí sí que me voy a pensar un segundo la jugada. La f gorro prima, a ver qué pasa, un segundo. La f gorro prima entre 0 y 2 está definida como una función que no he dibujado, ¿no? Yo no tengo el dibujo hecho de 1 más x por e elevado a x, ni me apetece hacerlo, porque no es un dibujo trivial. Este es de los que habría que hacer con dominio, recorrido, asíntotas y su puta madre, ¿verdad? Vale, entonces no voy a tirar por una solución de pensar gráficamente como he hecho con el coseno. Que con el coseno, como la derivada era este coseno, pues he sabido ver cuándo era positivo el coseno y cuándo era negativo. Aquí a ojo no te lo sé decir. Yo no sé decir a ojo, ¿verdad? Y tal y tal. Pues hace una cosa, vamos a hacer la otra técnica, la de sustituir un valor cualquiera. Un valor cualquiera como este 1 que hay ahí. Un valor cualquiera intermedio. Y mirad qué chorrada de cuentas os estoy pidiendo. Mirad, Repito, la f gorro prima en el 1 es un 1 más 1. Repito, 1 más 1. Un momento por aquí. Ahí estoy. Vale, decía 1 más 1 por e elevado a 1. ¿Vale? A ver, esto es 2 por e. Repito, esto es 2 por e. Espérate, esto era... Ah, sí, era la variable, perdón. Ahí está. Vale, repito, esto es 2 por e. Hombre, ¿esto es positivo o negativo? Hombre, esto es positivo. No te sé decir el número exacto. Sale 5 con algo. Pero es positivo, ¿verdad? No hay un número negativo ahí. Vale, por lo tanto, como es positivo, la función derivada es creciente y no ha habido cambio de monotonía en el 0. ¿Lo veis? Conclusión, contestamos y ojo, ahora me pongo en plan Pepito Grillo con que había algo que podíamos no haber hecho, ¿vale? Pero vamos, de momento la respuesta es bastante directa, que es que f gorro de x es decreciente en x perteneciente a desde el menos pi hasta el menos pi medios. ¿Verdad? Uy, un segundo que se me va, perdón. Hasta el menos pi medios. Vale, y f gorro de x es creciente en todo el intervalo desde pi medios hasta 2. Repito, en x perteneciente a desde el menos pi medios hasta el 2, ¿vale? Recuadro y pensamos, ¿ha habido algo que podía haberme ahorrado? Pues sí, el estudio del 0. Pero no pasa nada, es que ha pasado lo que tenía que pasar. ¿No os acordáis que hemos dicho al principio del ejercicio que en el 0 la función era continua y derivable? ¿Qué significaba que sea derivable? Que la derivada por los dos lados te iba a dar lo mismo, ¿no? Y que esa era la derivada en el punto. Pero vamos a ver, un segundo. ¿Cuánto había dado esa derivada? Si no recuerdo mal, creo que 1, me parece, ¿no? Entonces, mira un momento,
Me voy por aquí. Os recuerdo una cosa, lo de dibujar el coseno solo ha sido porque este trocito, su derivada era un coseno, eso es la función derivada de la original. Vale. Vamos a ver. Resulta que en el punto donde se separan estos dos trozos, repito, en el punto donde se separan los dos trozos de la función que estás estudiando, tanto por la izquierda como por la derecha, justo en ese instante, en ese punto, hemos hallado que la derivada valía, la tengo por aquí, daba 1 la derivada. Es decir, que ya sabíamos que en las inmediaciones del punto x igual a 0, la función pasaba de ser creciente a ser creciente. La derivada era de pendiente 1, a los dos lados del x igual a 0. ¿Para qué me he puesto a estudiar esto aparte? No tenía que haberlo estudiado, porque ya sabíamos del estudio de la derivada, sabíamos que era creciente en el x igual a 0, no había un cambio de monotonía. Pero mira, oye, ¿qué te cuesta tener en cuenta esa separación de trozos y quedarte tranquilo? Joder, en realidad, claro, ha pasado lo que tenía que pasar, que es que en el 0 hemos encontrado que aunque lo he estudiado por si acaso, no ha habido un cambio de monotonía, la función ha pasado de ser creciente a ser creciente. ¿Lo veis? Ya está. Bueno, pues con esto tenemos el apartado, ojo, cuidado, el apartado B1 en realidad, porque ahora son unos cachondos, ya os he dicho que este ejercicio era completito. Ahora nos piden que digamos, de pronto es que además es random total esto, dice, demuestre que existe un punto entre 0 y 1, de manera que f de ese punto es igual a 2. ¿What? Bueno, tranquilidad. Repito, un punto entre 0 y 1, de manera que f... Espera, lo voy a escribir aquí. ¿Qué leche? Me vais a permitir que hasta lo haga aquí mismo, ¿vale? Por cierto. Bueno, no, qué leche. Aquí me da igual la restricción ya, perdón. Vale, nada. Repito, un punto entre 0 y 1. O sea, tenemos que demostrar que existe... Esto está muy gordo, ¿no? Sí. Perdonad. Repito, tenemos que demostrar que existe un punto x sub 0 perteneciente a el intervalo 0, 1, tal que f en esa coordenada x sub 0 es igual a 2. Claro, a priori a mí, ¿qué me pide el cuerpo hacer aquí? Puedo decir, vamos a ver, espérate. A priori, o sea, si lo hago mecánicamente, digo, hombre, pues coño, me estás poniendo un intervalo, vamos a ponerlo así, este intervalo x sub 0 perteneciente al 0, 1, joder, es este, ¿verdad? Es x mayor o igual que 0, ¿no? Por lo tanto, la función se define así. ¿A que sí? Entonces, pues qué fácil lo que me estás pidiendo, ¿no? A priori me estás diciendo simplemente oye, la función f en cierto punto x sub 0, yo sé que estará definida así, ¿verdad? Es decir, será x sub 0 por e elevado a x sub 0. Porque, insisto, es ese el trozo en el que sustituyo cosas que estén entre 0 y 1. ¿Vale? Y como me dices que esto tiene que igualarse a 2, pues ya está, ¿no? Una ecuación en la que la pregunta que me están haciendo es que cuánto vale... Vamos, que intente despejar la x sub 0, ¿verdad? Venga, os doy una semana por hacer este despeje. Ni de coña. No tiene solución algebraica esta ecuación que acabo de plantear, por lo menos con las herramientas que conocemos. Tiene solución numérica, que es algo que dependiendo de la carrera que hagáis, estudiaréis en la carrera. La solución numérica es una guasa, es ir probando. Es decir, sustituyo aquí un número aquí y aquí y pruebo si sale 2. Si sale mayor que 2, me he pasado para adelante. Si sale menor, me he pasado para atrás y vuelvo a probar con otro número un poquito más grande, un poquito más pequeño. Eso es lo que hace una calculadora de las que resuelven ecuaciones. Por ejemplo, la Casio 570, ¿vale? O la 991. Pero claro, estoy en selectividad. No me han ni explicado métodos numéricos. O sea, cuando veamos, en depende de qué carrera, veamos programación, pues a lo mejor se me ocurre cómo hacer esto por programación. Pero algebraicamente, de verdad, no hay puñetera manera de hacerlo. Porque claro, diréis, ¿cómo que no, Álvaro? Joder, si a mí me han explicado, mira, yo puedo despejar aquí e elevado a x sub 0 igual a 2 partido por x sub 0, estoy despejando, ¿no? Y hago logaritmos neperianos a los lados, ¿verdad? Logaritmo neperiano, vale, mira la que has montado. Vale, me has despejado el de la izquierda, sí, es verdad, me has despejado esa x sub 0 de la izquierda, ya, pero me la has dejado igualada al logaritmo neperiano de 2 partido por x sub 0. ¡Ole tu papo! ¿Qué es esto? No me has despejado la x sub 0, me la has metido ahí también. ¿No me has hecho x sub 0 igual a numeritos? ¿Qué es lo que quiero ver? Esto no tiene solución algebraica. Cuando mezclas tipos de ecuaciones distintas, lo diré, polinomios con exponenciales, con senos y cosenos, etc. Cuando lo mezclas en una misma ecuación, no se puede despejar. Es alucinante. No se puede. Y mira que parece fácil el despeje. No se puede. Conclusión, macho, por aquí no sigas.
O sea, por aquí ni para Dios. Mirad, repito, no sigas por aquí porque no tiene solución. Entonces, claro, aquí es donde tenía que decir, un momento. Yo sé que hay unos puntos de estas matemáticas asquerosas que estamos estudiando donde se me explican unos teoremas de unos señores que precisamente me explican que puede existir o no existir un punto en el que pasa no sé qué, pero el cabrón no te dice dónde, solo te dice que podría existir. Y dices, a ver, ¿hay algún teorema de esos que yo pueda jugar aquí a ver si una función vale cierto valor numérico? Para empezar, si esto fuera un 0, sería el teorema de Bolzano, ¿vale? Que es estudiar cuando una función se anula. Pero no es un 0, es un 2. Entonces es el teorema más general que no es el de Bolzano, es el de Darboux, ¿vale? Si habéis visto cuando yo explico los teoremas de Darboux y de Bolzano, yo a Bolzano le pongo a parir. ¿Por qué? Porque es un hijo puta. Es que Bolzano explica lo mismo que Darboux, pero en vez de para una altura cualquiera, para la altura 0. Ya ves tú qué mérito tiene eso. O sea, el teorema gordo es el de Darboux, ¿vale? Entonces, bueno, me vais a permitir que lo haga aquí mismo. ¿Qué dice el teorema de Darboux? Dice, un segundo. Me has dicho intervalo 0, 1, ¿no? Vale, vete un segundo a la función f y dime cuánto vale en el 0, ¿vale? Si yo me voy a la función f y la sustituyo en el 0, me sale lo diré, x por e elevado a x, sustituyendo, a ver, x igual a 0, esto me sale 0, ¿vale? Nota mental, 0 es menor que 2, ¿verdad? Bien. Ahora me voy a la función f y le sustituyo el otro lateral. Os recuerdo, estoy hablando del intervalo en el que me han pedido demostrar cosas. 0, 1, ¿no? Me he ido al 0, ya hemos visto algo. Ahora me voy al 1, ¿vale? Y de nuevo sustituyo en x por e elevado a x, sustituyo x igual a 1, ¿vale? Al sustituir esto me sale 1 por e elevado a 1, que es e. Vale, venga, no me sale el número exacto, pero sé que es 2 con algo, 2,70 y algo, ¿no? 2,50 y algo, que diga. Vale, me da igual, es mayor que 2. Ojo a la jugada, un momento, lo voy a poner en otro color por aquí. Repito, yo sé que esta función es menor que 2 en un lateral del intervalo, repito, menor que 2 en un lateral del intervalo y mayor que 2 en el otro, ¿vale? No sé si veis hasta qué punto con hacerte un dibujo pillas la chorrada que estamos haciendo. Por cierto, es una función continua. Esto lo hemos visto en el ejercicio, ¿vale? Aparte es que x por e elevado a x es una función continua. Entonces, mirad la jugada que os estoy diciendo. Me voy a plantar altura 2, ¿vale? Altura 2. ¿Bien? Yo sé que por un lado la función... Momento que intento que salga el boli azul, está la pizarra que echa humo. Vale, yo sé que en el lado izquierdo... en una coordenada izquierda, ¿vale? Por cierto, lo estoy haciendo, los ejes los estoy poniendo como me sale de las narices. En realidad, esto sí es un eje, ¿vale? Ahí está. Para x igual a 0, lo que no he puesto es el eje horizontal bien, ¿vale? Solo la altura 2. Vale, pues yo sé que para x igual a 0, la función f salía, hemos dicho, menor que 2. F de 0 menor que 2, perdón. Vale, y a la derecha me ha salido mayor que 2. En el x igual a 1... el x igual a 1, aquí lo tengo, un segundo, en el x igual a 1, espérate, ¿estoy muy pequeño o es el zoom? Creo que es el boli que está muy gordo, efectivamente, perdón. Ahora sí, en el x igual a 1 pasa eso, en el x igual a 0 pasa esto. Por la derecha hemos dicho que básicamente es que tengo una función f de 1, a ver si lo escribe, mayor que 2. Vale, y encima la función es continua. Vamos a ver. Si es continua no puedo levantar el boli para llegar de un punto al otro, ¿vale? Entonces empiezo a pintar. Me da igual el dibujo que haga, no tengo ni idea, me da igual, pero si es continua, no puedo levantar el boli, tiene necesariamente que pasar por la altura 2. Esto se llama teorema de Darboux, ¿vale? Lo que acabo de hacer, ya está. Me da igual, insisto, el dibujo. No sé cómo es el dibujo de x por e elevado a x. Podríamos hacerlo, pero nos da igual, ¿vale? Lo que importa es que en su recorrido desde un punto hasta el otro, necesariamente, si la función es continua, tiene que pasar por cualquier altura, ¿vale? Y eso es lo que dice el teorema de Darboux, ¿vale? Bueno, pues nada, esto lo dejo ahí como chascarrillo y ahora vamos a poner la frase bien escrita, ¿bien? Repito, esto es un dibujín
para que entendáis el teorema de Darboux, que es una chorrada. O sea, en realidad lo que dice es perfectamente razonable, ¿no? Entonces, me voy a llevar todo esto para abajo. Perdón, que es que lo he hecho aquí por vaguería, porque si no, no veía la función. Vaya por Dios, un segundo. Vale. Me lo llevo para abajo. Larguito el ejercicio, ¿eh? Veníamos de otro en el que hemos sido muy felices. ¿Vale? Entonces, nos han pedido, repito, hacer esta demostración. Perdón. Esta demostración, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Lo pongo en otro subapartado del ejercicio. Estamos todavía en el apartado B. Vale. Nos han pedido esta demostración, decía, no la vamos a hacer así. Vamos, ni de coña, esto no se puede hacer así, porque es que no, si hubiéramos sido capaces de solucionar, sí la podríamos haber hecho así, ¿eh? Pero es que no somos capaces de solucionar por ahí, por lo tanto déjate de leche, no me vas a demostrar nada por ahí, ¿vale? Entonces, repito, esto no se puede hacer solucionando porque no tiene solución. Y entonces ahora es cuando te digo que tenemos una función f de x, repito, una función f de x continua en x perteneciente al intervalo que me han dicho. ¿Por qué sé que es continua, macho? Porque es una función elemental. Es un, mejor dicho, es un producto de funciones elementales. Una x por e elevado a x. ¿Vale? Es decir, tenemos una función continua en ese intervalo. ¿Bien? Y además, repito, y además, ¿se cumple qué? A ver si lo digo bien. Por la izquierda es negativo, vale, pues f por la izquierda no es negativo, es menor que 2, que a su vez por la derecha es mayor, o sea, f de 1 es mayor, ¿vale? Pues bien, por el teorema de Darboux existirá un punto al menos 1, no sabemos si hay más, pero existirá al menos un punto tal que lo que dice el ejercicio. Y hay que decir el teorema, repito, por el teorema de Darboux, ahí está, existirá algún punto, a ver si lo digo bien, algún punto x sub 0 perteneciente al intervalo entre 0 y 1, ¿vale? Tal que, a ver si lo digo bien, f en ese punto x sub 0 sea igual a 2. Ahí lo tienes. Esto, repito, es el teorema de Darboux. Maravilloso. Ahí está. Esta es de las típicas preguntas que, bueno, no todo el mundo contesta, ¿vale? Porque ¿quién se estudia hasta los teoremitas del infierno? Pues mira, oye, ya sabéis, los más importantes, Darboux, Bolzano y Rolle, que es un teorema de derivación, ¿vale? Hay otros teoremas, pero sobre todo esos son los importantes. Muy bien. Pues venga, última pregunta ya de este ejercicio. Vamos allá, lo acabamos. Que querréis cenar, ¿verdad? Yo tengo que ir a casa todavía, me van a matar. Bueno, pues venga, nos dicen, calcule la integral entre menos pi medios y 1 de f de x diferencial de x. A priori parece así suave la cosa, pero cuidado que es un poco más intensa de lo que parece. Repito, la integral entre menos pi medios y 1 de f de x diferencial de x, ¿vale? Y es que hay un problema, y es que está definida en trozos distintos esa función entre menos pi medios y 1. Mirad, repito, estamos en el apartado ya C. Vale, vamos allá. La integral desde menos pi medios hasta 1 de f de x diferencial de x. Vale, pues tenemos el problemilla de que, si os acordáis, la función hasta el x igual a 0 se define como un seno, pero desde el 0 para adelante se define como un x elevado a x. Vale, pues hay que separarlo en dos integrales. Quiero decir, mirad un segundo y aquí. Si tú tienes una función por un lado y, me lo invento, otra función por otro, si te pido hacer la integral de todo, no te queda... Por cierto, pensad que es un área lo que estamos calculando, ¿no? El área que hay por debajo de la función. Pues, no te queda otra que calcularlas por separado. Quiero decir, por un lado me hago esta integral y por otro lado me hago esta. Es que no son la misma fórmula matemática la función por un lado que por otro, ¿vale? Entonces, esto es a lo que me refería en otro ejercicio que hemos hecho, que ha sido muchísimo más sencillo porque no había trozos diferentes, por lo menos en la integral que me pedían. Esto lo tengo que separar en una integral, perdón, desde el menos pi medios hasta el 0 de la función como estaba definida ahí, que era la función seno de x. Y a eso le tengo que sumar la integral desde el 0 hasta el 1 de cómo está definida la función, que es x por e elevado a x en ese trozo. ¿Vale? Y esto hay que hacerlo por separado, simplemente.
Entonces, me vais a permitir una cosa rápida, que es que me voy a hacer aparte la integral indefinida de x por e elevado a x, porque hay que hacerla a trozos, perdón, por partes, ¿vale? Y luego ya cuando ya tenga todo, pues me vengo aquí y sustituyo. Repito, me hago en un momentín, que no me cuesta nada, la integral a secas indefinida de x por e elevado a x diferencial de x, ¿vale? Bueno, esta es la clásica que se hace por partes, porque tengo un producto de dos funciones de distinto tipo, una potencial y una exponencial. Por lo tanto, ni la intento de otra manera, me voy a partes directamente. Ya sabéis que en partes tengo que definir una cosa a la que llamo u y una cosa a la que llamo diferencial de v, ¿vale? Y en el caso de una potencial por una exponencial, os recuerdo que hay una regla chorrilla que se llama regla de los Alpes, que te dice a quién elegir como u, ¿vale? La regla de los Alpes, os recuerdo que simplemente que penséis en esta palabra, Alpes, ¿vale? Y me digáis qué dos funciones tenéis en este ejercicio. Tenemos una potencial, que es la x, y una exponencial, que es la e elevado a x, ¿vale? Pues bien, la primera que te encuentras en la palabra Alpes, la P, es la que vas a nombrar como u, ¿vale? La potencial. Este truco yo no lo sabía en el instituto, a mí me lo contó el primer jefe que tuve en Academia Universitaria, el señor Montero Espinosa. Esto me lo contó antes de que yo fuera a dar una clase explicando esto. Me dijo, ¿vas a contar la regla de los Alpes? Y mira, ahí me tocó contarla. Vale, a ver, decía, voy a llamar u a la función x. Os recuerdo que a partir de la u hay que calcular una cosa que se llama diferencial de u, que es derivar y multiplicar por diferencial de x. La derivada de x es 1 por diferencial de x, se queda diferencial de x. Y la diferencial de v es todo lo demás que aparece en la integral, que es e elevado a x diferencial de x. A partir de la diferencial de v, te calculas la v integrando esa diferencial de v, la integral de e elevado a x diferencial de x, que es e elevado a x, ¿vale? Y ahora aplicamos la típica formulilla de la integral por partes, que es poner, vamos a ver, u por v, es decir, x por e elevado a x, menos la integral de v por diferencial de u. V, que es, a ver si lo digo bien, e elevado a x por diferencial de u, que es diferencial de x. Insisto, lo único que estoy haciendo es aplicar la integral por partes, ¿vale? Que es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Bien, como vamos con un poco de prisa, no escribo la fórmula, ¿vale? La pongo directamente. Bueno, pues ahora hago la integral de e elevado a x, que sale e elevado a x, y esto al final es x por e elevado a x menos e elevado a x, que es lo que da esta integral, ¿vale? Y ahora, hombre, ya que estoy, saco factor común, que me sale x menos 1 por e elevado a x. Bien, entonces, todo esto, por cierto, faltaría poner el más c, pero es que como estoy haciendo la integral indefinida para ahora aplicar la regla de Barrow, nos da bastante igual el más c, ¿vale? No hace falta ponerlo. Entonces, ahora, volvemos al ejercicio en el que estábamos. Y os digo antes de nada, ¿cómo era la integral de un seno? Cuidado, la integral del seno es el menos coseno, ¿vale? Repito, la integral del seno es el menos coseno de x, ¿vale? Que tengo que definir entre menos pi medios y 0. Repito, entre menos pi medios y 0 por la regla de Barrow. Luego, tengo este más gordo de aquí, ¿lo veis? Lo pongo aquí. Y ahora, la integral de x por e elevado a x la acabo de calcular. Esa integral sale x menos 1 por e elevado a x. Repito, por e elevado a x. Y otra vez lo tengo que definir esto por la regla de Barrow entre 0 y 1. Repito, lo defino entre 0 y 1. ¿Lo veis? Y ahora aplico la regla de Barrow a ambas integrales. Venga, vengo por aquí abajo. En la primera integral. Por cierto, podéis dejar el menos por fuera en la primera integral. Ese menos del coseno me lo dejo por fuera, ¿vale? Ahora pongo un pedazo paréntesis y aplico la regla de Barrow, que es que sustituyo el límite superior, que es un 0, menos, y sustituyo el límite inferior, que es menos pi medios. Repito, menos pi medios. Eso es. Cierro paréntesis. Pongo el más gordo que teníamos por ahí. Repito, ese más gordo que tenemos ahí. Pongo aquí. Vale, y... un momento. Ahí está. Venga, pongo paréntesis gordo, sustituyo un 1. Tenemos 1 menos 1 por e elevado a 1 menos de la regla de Barrow y sustituyo un 0, que nos queda 0 menos 1 por e elevado a 0. Ahí está, ¿vale? Repito, lo único que estoy haciendo es aplicar la regla de Barrow, que es que a lo que me ha dado las integrales indefinidas, me falta por aplicarle los límites de integración, ¿vale? Sustituyo el superior, menos, y sustituyo el inferior.
sustituyo el superior, menos y sustituyo el inferior, ¿vale? Bueno, pues aquí hay varias cosas que se me van, mirad. Aquí se me va el coseno de menos pi medios, eso es el coseno de menos 90 grados, es 0, repito, este coseno es 0, ¿vale? Y luego también se me va este numerillo de aquí, porque 1 menos 1 es 0, ¿lo veis? Entonces, puedo recolocarlo bastante. Por cierto, además, si me apuráis, esperad que os recoloco todavía un poco más, os digo que el coseno de 0, ¿os acordáis? El coseno de 0 es 1, ¿vale? Y luego, si me echáis cuentas por aquí, vamos a ver, e elevado a 0 es 1, de manera que en toda esta cuenta me queda menos 1 por 1, es decir, me queda un 1, ¿vale? Bueno, pues al final vamos a ver, tenemos un menos, luego en ese paréntesis ha salido un 1, y por último más, y por aquí un 1. Y si no me equivoco, esto nos va a dar 0. De todas formas, dejadme que revise la solución oficial y que también revise por aquí la cuenta, ¿vale? Porque en estos menos se nos puede haber pirado en algún lado. Entonces, reviso un segundo. La integral del seno es el menos coseno, que definimos entre menos pi medios y 0. Bien. El menos me lo deja por fuera, sustituyo el 0 y sustituyo el menos pi medios. Vale, aquí perfecto. El menos pi medios se nos va y nos sale, de momento, menos 1. Vale, ahora, más. La otra integral la hemos hecho por partes, nos ha salido x menos 1 por elevado a x. Lo defino entre 0 y 1. Vale, sustituyo un 1 primero, pongo un menos y sustituyo un 0. Repito, sustituyo el 1, pongo un menos y sustituyo el 0. Perfecto. Ahora, este término se me va porque 1 menos 1 es 0. Y ahora, por aquí por la derecha, tenemos 0 menos 1, que es menos 1, por 1 es menos 1, y con el menos de delante queda más 1. Nada, pues está clavado. Nos queda un menos 1 más 1 que sale 0. Esto me da por saco. Cuando pasan estas cosas es el profe vacilándome a saco, ¿verdad? Pues nada, ahí tenemos el resultado de la integral. Y con esto el ejercicio niquelado. Ya os digo, dejadme un segundo que reviso por si acaso, que no se nos haya ido ninguna parte de la cuenta y terminamos, ¿vale? Espera que le doy al pause y lo reviso. Vale, pues comprobado, sale 0 y repito una cosilla que estábamos hablando aquí, por si acaso, que es el tema de, oye, pero antes no habíamos comentado algo de las áreas positivas, áreas negativas y tal. Si yo te hubiera pedido el área bruta entre menos pi medios y 1 de la función f de x, efectivamente habría que haber hecho el dibujo para ver qué partes quedan por encima del eje y qué partes quedan por abajo, y separarlo en una integral en la que calculo un área y una integral en la que calculo otro área, y las áreas que salieran negativas darles la vuelta, ponerlas positivas, por ejemplo haciendo valor absoluto. Eso si te pidiera un área. Pero cuando te pido simplemente la integral definida, tenemos la suerte de que no hace falta hacer esa comprobación. Yo no te estoy pidiendo aquí un área, te estoy pidiendo lo que dé la integral definida. Y ahí que dé lo que dé. Otra cosa es que es verdad que matemáticamente es muy posible que, para que esa integral haya dado 0, haya pasado que se hayan compensado ciertas áreas con ciertas áreas. Seguro. Es decir, esto lo que ha pasado es que en el dibujo teníamos partes por arriba y partes por abajo, y como yo no he hecho ningún tipo de absolutización de los datos, pues claro, la parte positiva ha sumado, pero la parte negativa ha restado, y al final el área ha dado 0. Pero no pasa nada porque no me piden calcular área. Es haz la integral, pues haz la integral, ¿vale? No hace falta darle vueltas, ¿bien? Bueno, pues nada, ejercicio terminado, lo dicho, en comparación con otro que hemos hecho para calentar antes, pues imagínate, ¿no? La que hemos liado en este problema, pero es un problema maravilloso. Mira, la pizarra está tan rayada que no me deja ni subir, así que vamos a acabar el vídeo aquí, ¿vale? Porque no me deja subir, estoy intentando darle, os lo juro. Bueno, en fin, venga, termino el vídeo. Adiós, gentes del año 2020.000. Iba a decir 2023, como si fuera el futuro, ¿qué te parece? Estamos en 2025 ya, en fin, adiós.